¿Qué tal? Buenos días, estudiantes. Hoy vamos a manejar lo que es, o a definir opinión pública, el concepto que tradicionalmente se maneja. Fíjense, desde la época de Aristóteles, se hablaba de que la política era la forma subjetiva de la ciencia por lo complejo del proceder humano. Nosotros somos complicados en cuanto al funcionamiento en sociedad, siempre cada uno tiene sus pensamientos y demás. Y por eso muchas corrientes que se puedan dar, pero el éxito de un político o persona en general radica en el buen manejo de la comunicación. Cuando eres una persona que tiene buena dicción, que eres buen orador, que tienes buena retórica, fluye la comunicación y tiendes a persuadir a tu comunidad. ¿Ves? Hay que verlo de esa manera. Esto es muy importante para poder entender el fenómeno de la comunicación. Vamos a presentarle una gráfica para que puedan apreciar en la justa dimensión lo que estamos exponiendo y les vamos dando pequeños ejemplos para facilitar el conocimiento que se quiera adquirir. Entonces, de esta manera podemos ver que la comunicación realmente es importante. Nosotros partimos de este evento, del ser humano como ser comunicativo que pretende persuadir, pero en ese quehacer o andar de la opinión pública hay que tomar aspectos muy importantes para que se desarrolle con propiedad o apoyarse en ciencias, ¿no? Por lo menos como la psicología, la sociología, las matemáticas. Cuando vemos, por ejemplo, la parte de la sociología, lo que estamos buscando es cómo se presentan los fenómenos y los resultados de esa interacción de nuestra sociedad. Desde ese punto de vista vemos la parte de la sociología. Cuando hablamos de la psicología, es la actitud que toma el individuo como tal. Cómo actúa, cómo procede frente a ciertos fenómenos que se den basados en la comunicación y en la vida social. Por supuesto que hay algo de las matemáticas también, como no. Algo de las matemáticas. Ustedes saben que los indicadores, las encuestas y todo lo demás son vitales para poder decir, por aquí vamos. Cuando hablamos de gobiernos o decisiones políticas, inclusive cuando dirigentes políticos pretenden hacer alguna huelga, ellos se remiten o buscan las bases para ver a través de alguna votación cómo pueden y si pueden realizar la huelga, contando con el apoyo de quienes serían pues la gente que, los maestros y demás, tienen ese fundamento. Entonces, sobre esa parte de la psicología, de la actitud, del manejo del evento social como tal, y las matemáticas en cuanto a si tenemos el apoyo o no, entonces el dirigente empieza a comunicar su punto de vista frente a la problemática que se esté viendo del momento. Por ejemplo, en este momento pasa algo muy curioso y que eso viene hace rato dándose en la sociedad. Hay una preocupación grande por el manejo de las compras, lo que implica mucha transparencia. Entonces, pareciera ser que la sociedad está como apuntando hacia allá. O sea, que tengamos que ser, que los líderes políticos, los gobernantes, tengan que darnos cuenta, pero en forma transparente, clara, y que no haya duda de lo que se está haciendo, lo que se está adquiriendo. Entonces, por eso les digo, cuando estamos frente a un buen orador que esté en favor o en contra de tal fenómeno que se esté emergiendo, entonces hay que tener estos aspectos muy claros para que sean o para que den los resultados propicios que se quieren.
nosotros, cuando vamos a esto de los fenómenos de opinión pública, tenemos que remontarnos cuando, porque el término de opinión pública se acuña en Francia en 1789, aquí lo pueden ver. Entonces, se origina con la época de la Revolución Industrial. Ahí, a ciertos aspectos sociales emergentes van haciendo cambios significativos, ¿verdad? Sumado a todo esto, la revolución industrial con James Watt y todos aquellos, el crecimiento demográfico, la población va aumentando. Entonces, un factor determinante en el manejo de la opinión pública en sus primeros inicios se da por la invención de la imprenta. ¿Qué permite la invención de la imprenta? La masificación del medio impreso como tal. O sea, ya no es la escritura, la lectura ya no es de uso exclusivo de monjes y las élites o los nobles que gobernaban en aquella época. No, no, eso cambió con la masificación del medio impreso. Ya mucha gente empezó a leer, empezó a documentarse, a conocer, y entonces esto va impactando a la sociedad de forma diferente. ¿Ves? Por supuesto que con el advenir del tiempo nos encontramos con la era cibernética y el desarrollo tecnológico que tenemos actualmente, que es una cosa descomunal, y estamos frente a un mundo hipercomunicado en donde las masas vía las redes sociales están impactando muy fuertemente a los que dirigen los gobiernos. O sea, ahora no hay nada que no se sepa por mucho que se pretenda. Siempre hay un escenario, hay una forma que filtra la comunicación y tenemos ejemplos muy claros recientemente en cuanto, por ejemplo, el uso de los ventiladores, cómo pasó la información y la gente reaccionó inmediatamente y eso provocó la renuncia de un viceministro, por decirles algo, ¿no? Y por ahí vemos cómo las redes sociales van impactando de forma decisiva a, a la sociedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, una cosa que en su momento fue significativo fue cuando se inaugura el metro. José, eso fue algo interesantísimo cuando mucha gente a favor y en contra, algunos que no estaban seguros si podría darse o inaugurarse en el tiempo que se había propuesto. Pero entonces, opinión pública, de repente cualquiera piensa que son opiniones individuales. No, 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 no. O sea, es un conjunto de opiniones que se van dando frente a situaciones muy puntuales en la sociedad. Entonces, en ese sentido, los sistemas dictatoriales versus las dictaduras como que tienen algunos aspectos muy marcados que hacen la diferencia en el manejo de los fenómenos de opinión pública. Por ejemplo, los dictadores, ellos imponen. En la democracia se habla de consulta, de que la gente opine sobre un determinado problema y de repente hay como una especie de negociación, un punto medio. En fin, la definición de opinión pública es la tendencia o preferencia real, aquí lo tenemos, o estimulada de una sociedad o de un individuo hacia hechos sociales que reporten interés. Hechos como se explicaba hace un ratito, la compra de los ventiladores, la construcción del hospital modular, la gente está preocupada porque de repente se hizo un hospital, es cierto que muy rápido, se felicita por ese evento, pero la gente quiere saber el costo, qué tan conveniente resultó a la sociedad panameña este hospital en tan corto tiempo con el costo que tiene. Entonces, lo que hay que investigar muy claramente es si fue o muy elevado, fue muy apresurado. Entonces ya la gente, ese fenómeno que trae una discordia ahí, o puntos encontrados y puntos a favor, entonces es donde ves cómo van surgiendo estos fenómenos de opinión pública. Y fíjense, frente a ese evento, entonces se dan las manifestaciones en favor y en contra. Por ejemplo, si la gente decide, oye, no estamos de acuerdo con
primero con la compra de los ventiladores, que hubo la gente que hubo de la tocadera de pailas y de pito, la gente pues cansada, no les pareció, o de repente ahora la gente protesta por la construcción del hospital porque tal vez la información no ha sido muy claramente manifestada a la comunidad. Entonces recuerde de que como nosotros nos apoyamos en aspectos sociales y psicológicos, el individuo toma una actitud frente a eso que impacta inmediatamente en su medio. Entonces la gente buscan formas de manifestarlo, que pueden ser a través de las redes sociales, pueden ser por medio de protestas, como les marco aquí, protestas, pueden ser huelgas en sus distintas fases, porque puede ser una huelga de brazos caídos, puede ser una huelga de cierre de calles, la toma de establecimientos, que es una forma pues, radical de protestar, pero es un evento que se da, porque se manifiesta frente a ciertos fenómenos de opinión pública que la gente, sobre todo cuando crea disconformidad, la gente se manifiesta, ¿verdad? Entonces, debemos tomar en cuenta y pensar mucho, por eso cuando estamos comunicando a las masas. ¿Quiénes hacen las huelgas? Hombre, los sindicatos en general, como el SUNTRAC, como el gremio de los educadores, como los doctores, un grupo fuerte, que imagínense una huelga de doctores en este momento sería una cuestión trágica para la sociedad que no aguantaría. Pues. Entonces las protestas es otra de las formas de manifestar esa disconformidad de las personas. Aquí entran en juego los antimotines y la gente en las calles tirando molotov y apaleando y bueno, ¿qué les puedo decir? En ese marco de manifestaciones también hay aspectos internacionales, como la toma de la Embajada de Japón, que fue un evento radical. Es un ejemplo sencillo para tener claro una parte en contexto internacional, cómo se manifiesta. Y también tenemos, nosotros en opinión pública, una vez se emite una comunicación, siempre es bueno tener sondeos de opinión pública en la sociedad, a ver frente a tal evento, cómo lo percibe, cuál es la actitud adoptada por los individuos y evidentemente que impacten a su sociedad en general. Así que eso es muy importante, manejar los sondeos de opinión pública, estar claro frente a las comunicaciones que están haciendo los gobiernos, frente a las compras que se están dando, que bien puede ser ventiladores o otro tipo de artículos, o quién sabe una pieza para la potabilizadora que tenemos nosotros en Chilibre, que de repente presenta muchos problemas y nos quedamos sin agua, y eso genera protestas en muchas comunidades, lo cual impacta negativamente en el desarrollo y en la parte económica. Hay orientaciones diferentes en cuanto al manejo de la opinión pública. Porque, por ejemplo, una persona, los doctores que hicieron el llamado alerta cuando los ventiladores se iban a comprar, ellos opinaron, dieron su opinión individual. Una vez, en este sentido, digo que se dio más en el marco profesional por la experiencia que tenía, y eso impactó en la sociedad. Entonces, ellos opinaron como profesionales. Hubo personas que opinaron como en el bastión de la transparencia, y dieron su opinión. Otros como figuras públicas que querían pues hacer manifestarse, abogados que de repente están en contra de eso. Y también están algunos hombres públicos que se sumaron a esta protesta e impactaron. Entonces ahí surge un debate frente a esa realidad y fue muy corto, fue muy rápido. Entonces, ¿qué resultó en la suspensión de la compra de los famosos ventiladores y trajo como consecuencia, ante la oleada de crítica que se dio en ese evento, que renunciaron los viceministros? O sea, estamos viendo cómo los fenómenos de opinión pública impactan directamente a la sociedad y, por supuesto, a las autoridades que estén gobernando en ese momento. Entonces, hay conceptos diferentes que se van manejando cuando se va dando el mismo desarrollo del fenómeno como tal. Hay eventos conflictivos, sabes que la gente pues piensa de manera diferente, ¿no? Y tiene formas muy particulares de manifestarlo. Y por eso hablaba que los fenómenos de opinión pública se basan en aspectos psicológicos, sociológicos, y tienen sus formas de manifestarlo, como decía anteriormente, que son las huelgas. Hay quienes de repente deciden cerrar una calle y bueno, ahí, fíjense ustedes, frente a este problema
o a estos problemas que se dan de diversas formas, fenómenos de opinión pública, que en donde la gente empieza a sentir preocupación y están a favor y en contra, podemos ver ejemplos muy concretos. La delincuencia, por ejemplo, el que estén robando o el que estén matando, veo que hay muchas muertes últimamente, entonces de repente hay una preocupación de la ciudadanía sobre eso. Y aquí entra en juego, de repente, la Asamblea Legislativa, qué tipo de leyes puede ir promoviéndose para ver si se aplaca un poco la delincuencia, o reprimirla, o buscar el mecanismo como de repente, desde crear leyes que ayuden a la sociedad y a la juventud sobre todo, que desde muy pequeño practiquen deportes, practiquen cosas como estas que lo alejen del mundo del delito. Eso podría ser una alternativa a los problemas, por ejemplo, en el caso de la delincuencia, ¿verdad? Y podemos irlo sopesando en ese quehacer y en ese andar público. Entonces, ¿quiénes conforman o quiénes impactan los fenómenos de opinión pública? Hombre, tenemos editorialistas que representan ciertos medios de comunicación y por supuesto algunos intereses se estarán muy marcados, otros solapados, pero siempre habrá alguien que tiene que que debe impactar en favor o en contra. Los líderes políticos darán su punto de vista, por lo menos los gobiernos, los miembros del PRD, ellos dirán no, que la compra estaba bien, que hubo transparencia, porque su partido es el que está gobernando y de alguna manera no quisiera verse envuelto en un escándalo de transparencia, ¿no? Entonces, la iglesia, que adopta una postura muy objetiva y de repente hasta conciliadora, se manifestará de una forma diferente, hará un llamado, hará un comunicado. Y bueno, de lo importante es que las opiniones en estos fenómenos se manifiestan y entonces surge un debate de personas que están a favor y otros que están en contra, ¿no? Entonces, a veces los medios también, los medios de comunicación, impactan a la opinión pública, porque recuerden que la opinión pública trabaja o se fundamenta mucho en la comunicación, bien sea de líderes o a través de los medios de comunicación. Inclusive se dan hasta malos entendidos. A veces las comunicaciones no son tan objetivas y hay medios que se parcializan, medios que representan intereses políticos o medios que representan líneas de partidos, porque ese es el caso que se está dando en algunos medios, que no quiero mencionar nombres, pero que es una realidad inherente. Las líneas editoriales se pueden manejar en diferentes formas. Por ejemplo, anteriormente en la televisión se hacían muchos editoriales, eso ha cambiado mucho, ahora lo vemos más que nada en el medio impreso. Lamentablemente el medio impreso en este momento de pandemia está muy golpeado y hay mucha gente que no quieren comprar los medios impresos. Aquí ustedes cuando notan, cuando se da, por ejemplo, cuando se dio el evento de los respiraderos, salió el viceministro a hablar, salió el vicepresidente a hablar y a justificar, inclusive a retar a que compraran unos más baratos, y lamentablemente se dio la compra de unos más baratos. Entonces, frente a eso también se dieron personas de transparencia a cuestionar, y que fueron los que dieron, por ejemplo, la compra, que sí se podía comprar respiradores más baratos. Y aquí, en este momento, por ejemplo, en la pandemia, hay un poquito más de, yo diría, como más reservas en la forma de protesta, y hay medios muy específicos para hacerlo. Yo le doy ejemplo, por ejemplo, la gente, bueno, van a los medios televisivos. Entonces, pues, el problema de los medios televisivos u otros, como la radio, por ejemplo, es que de repente, si está parcializado, puede que no se dé un evento muy objetivo. Sin embargo, las redes sociales contrarrestan eso. Y hubo un caso muy específico cuando se dio la repartición de los bonos en Panamá y de la bolsa de comida. La gente salieron a protestar, pero los medios no lo mencionaban, no lo decían, estaban callados. Pero cuando ya se dieron tantos tranques, se vieron obligados a hablar perdón, de los diferentes protestas que se estaban dando en el medio. Entonces, hay pequeñas variantes de la forma de manifestarse las protestas, ya no tanto como ir a las calles, porque la gente sabe que los conglomerados en este momento de pandemia no son lo mejor. Sin embargo, están las redes sociales y los medios que son obligados
de otra manera. Entonces la sociedad civil juega un papel preponderante en esto porque hay personas que de repente se manifiestan de manera muy objetiva manera objetiva e impactan a la comunidad porque son personas serias, los sociólogos, figuras abogados y demás. Ellos dicen y hacen, manifiestan sus parecer frente por ejemplo, las declaraciones que hizo el vicepresidente o las declaraciones que hace la ministra de Salud, en este caso podría ser, ¿no? Y se van haciendo evaluaciones. A veces el gobierno tiene voceros, o son como los caballos de batalla que ellos lanzan para decir mucho sobre algunas posturas. En este caso fue el vicepresidente y creo que no le fue muy bien porque la gente no le creyó a lo que dijo sobre el caso de los ventiladores, ¿verdad? Entonces, en el caso, por ejemplo, del manejo de la economía, también hay fenómenos que están ahí latentes. Por ejemplo, lo de la moratoria. La moratoria, en lo personal, a mí me preocupa porque se dice que te dan 7 meses de moratoria. La Asamblea pedía 4. Y resulta ser que, bueno, el gobierno negoció con el FMI 500 millones de dólares, que son una inyección directa a los bancos. Pero cuando tú te pones a analizar todo lo que dice el gobierno en la parte económica, que, bueno, ellos te van a dar 7 meses de moratoria. Y tú te preguntas, luego que termina la moratoria, vas a pagar lo que pagabas antes más el precio de la moratoria. Y los bancos seguirán con su inyección económica de 500 millones para salir adelante. 500 millones que vamos a pagar todos los panameños. Entonces tú te preguntas, wow, pero qué injusto. Yo al final te estoy pagando la moratoria de 7 meses más los 500 millones que le están dando a los bancos, porque esos 500 millones no son gratis, que yo sepa. Y bien, el otro evento que se dio como fenómeno de opinión pública es el de las jubilaciones, y está ahí latente, está muy fuerte ese tema, hay que retomarlo, hay que ver cómo se hace para salvar lo de la Caja de Seguro Social, sino porque si al final no vamos a tener jubilación, o la gente joven no va a tener jubilación. Entonces, ahí hay un debate que se da permanentemente en el gobierno de funcionarios en favor de lo que ellos, de su política, por lo menos en este caso, el ejemplo que le acabo de dar, económica, o del caso de la Caja de Seguro Social. Entonces, uno debe estar bien claro frente a eso, cómo va a proceder y actuar. Seguimos. En estos días también se dio un evento interesante entre dos figuras públicas, un periodista, Juan Carlos Tapia, y un profesor de la Universidad de Panamá, el profesor Juan Jované, que es economista y que tiene una trayectoria muy especial, una forma muy afable de manifestarse. Y realmente fue interesante lo que planteaba uno. Por un lado, el señor Juan Carlos Tapia decía de que Jované fue uno de los gestores o que más gente nombró, y Juan lo desmiente cuando le dice que él nombró más personas porque él creó los CAPs que hay por ahí, porque reforzó el departamento de cobros a la empresa y que eso no le gustó a los muchos empresarios, entonces resultó en un problema, ¿no? Y por ahí les puedo ir hablando sobre los asuntos de opinión pública. Son temas que realmente son en la mayoría políticos, porque es que el gobierno interviene en el desarrollo de los mismos, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas de interés público que se puede estar dando o puede estar gestando, bien sea por artistas, bien sea por figuras públicas de otros índoles, pero no impactan tanto cuando hablamos de la parte política, al menos que sean noticias muy fuertes. Hay una cosa que debemos saber y que debemos tener muy claro. El poder político descansa en buena medida sobre el consentimiento popular. El ejercicio de la democracia requiere de un consenso y la participación, si no, no se puede vivir de protestas ni de huelgas, entonces el gobierno se estancaría y no saldría adelante. Entonces hay que tener muy claro eso, hay que manejarlo con responsabilidad para no tener una crisis que impactaría directamente, por ejemplo, en la economía. Entonces las autoridades, los ¿cómo le diría? Los miembros que componen el gobierno tienen que tener una actitud de buscar un consenso para tomar decisiones y no caer en diatribas y que de repente el gobierno resulte un evento escabroso para él y que dificulte, por supuesto, ese proceso que debe darse de manera
o que debe fluir lo más normal posible, o lo que más se acerque a eso, sin tanto traumatismo, porque recuerden de que eso impacta en la economía de forma negativa, y quién quiere que su economía esté mal o esté estancada, cuando lo que se pretende es generar empleo, generar nuevas formas de divisas para el país, para salir adelante. Pero creo que tiene que haber una especie de un consenso. Entonces, por eso es importante el buen manejo de los fenómenos de opinión pública, para que la gente de repente aporte vía sus líderes o vía sus influencers le llamaríamos, pero viéndolo de otra forma. Yo creo que el término influencer debe ser como personas con cierto prestigio moral que puedan opinar y tú de repente estar en favor o en contra de lo que dice esta persona. Es así como el gobierno tiene que manejarse buscando, como bien dice el término, nosotros que vivimos en democracia, una participación más activa de la ciudadanía y de repente tomarse de más en cuenta como autoridades o como gobernantes para que no sea traumático lo que se viene haciendo. Por el día de hoy, solo quería tratar de explicar esto de forma más clara, cómo es el manejo de la opinión pública y los aspectos que tienen que tomarse en cuenta para poder que se desarrolle apropiadamente, y dejando muy claro que la comunicación, la oratoria es uno de los fundamentos que se dan en la opinión pública. Los medios de comunicación tienen un papel preponderante, pero no solo los medios tradicionales, como la televisión, la radio, la prensa. Ahora los medios electrónicos están impactando muy fuertemente. Todos sabemos que las redes sociales a veces se tiende a manejar información falsa, pero todos tenemos que buscar la manera de tener información correcta y no estar copiando y pegando o compartiendo información que no es cierta o que entraría en lo que se llaman los fake news. Entonces nosotros tenemos que tener un manejo diferente como ente pensante frente a las situaciones que se dan en la sociedad. O sea que si surge un evento que tiene las características de un fenómeno de opinión pública, o sea que es controversial, en donde se van a dar figuras a favor y en contra, uno tiene que estar claro de dónde viene y cómo viene. Tienes que nutrirte, saber para poder opinar. A veces no es actuar alegremente porque seríamos irresponsables de nuestra parte. Bueno, creo que por el día de hoy ha sido suficiente esta explicación para que tengan más claro un referente sobre lo que es el manejo de la opinión pública y les contribuya al buen desarrollo de sus clases y evidentemente a un asimilar mejor el conocimiento. Lo dejo aquí, será que pasen buenos días y será hasta luego, jóvenes. Que les vaya bien.